Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a realizar filtros avanzados y macros en nuestra clase. Por tal razón, vamos a notar que tenemos acá una hoja de Excel que contiene desde código de empleado hasta el tiempo que tiene la persona en la empresa. Estamos hablando del nombre, apellido, facultad, cargo, salario, etc. Asimismo, tenemos un resumen de cada uno de los cargos que yo tengo dentro de esta hoja de trabajo de Excel. Y en la hoja filtro avanzado vamos a realizar nuestro filtro avanzado. Primero vamos a platicar un poquito sobre los filtros. Los filtros nos permiten a nosotros filtrar información en diferentes hojas. En este caso vamos a ver filtros avanzados. Lo primero, tener una base de datos. Segundo, debo colocar los criterios. Mis criterios son cargo administrativo y que tengan el salario mayor o igual a 6,000. Este mayor o igual a 6,000 lo escribí. Los demás conceptos los hice copiados. Siempre debe hacer un copy-paste. Signo de igual, mayor o igual a 6,000. Esta cantidad puede variar. Luego los títulos fue un copy-paste. Como podemos notar, acá tengo en el criterio cargo, salario, ambos deben de existir en estos títulos. ¿Para qué se colocan estos títulos? Para filtrar la información que yo quiero. Es decir, muéstreme el criterio cargo administrativo que contenga el salario mayor o igual a 6,000, pero en este resumen que me va a aparecer acá, necesito que me muestre el nombre y el apellido, además del cargo y salario. Para ello vamos a iniciar creando una macro. Las macros permiten realizar de forma más rápida nuestras actividades en Excel. Una macro es una cámara que permite grabar procedimientos. Vamos a iniciar colocando el puntero en esta hoja que se llama filtro avanzado. Nos vamos a ir a la pestaña vista, nos vamos a ir a macro, grabar macro. El nombre que le voy a colocar a la macro se va a llamar filtros. Podemos colocarle filtros avanzados. Luego me muestra un método de tecla abreviada. Si yo quisiera colocar una letra para poder ejecutar la macro, sin embargo no le voy a colocar ahorita letra. Me pregunta si en este libro, es decir, lo voy a aplicar a esta hoja de Excel. Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ampliar acá un poquito la ventana. Y vamos a darle clic a aceptar. Los nombres de las macros no llevan espacios. Filtros avanzados se escribió de forma unida. Le doy a aceptar. Al momento de darle a aceptar, la macro va a empezar a grabar. Es por ello que yo solamente le voy a enseñar cómo se hace un filtro avanzado. Al darle a aceptar, la macro empieza a grabar. Es posible que nos muestre acá al final, en el lado izquierdo, un cuadrito que dice se está grabando una macro en este momento. No la voy a detener. También me voy a la pestaña vista, busco macros, despliego en la flechita y dice detener grabación. No la detengo, solo tengo que ver que esté grabando y voy a realizar el filtro avanzado. ¿Cómo se realiza? Dando clic en la pestaña datos, busco la opción de ordenar y filtrar y le doy clic a avanzadas. Inmediatamente me va a mostrar esta ventana. En esta ventana yo tengo 3 acciones que debo cumplir. Para actualizar o para activar copiar, voy a dar clic donde dice copiar a otro lugar. Y podemos notar que las 3 acciones se activaron. Es decir, que la número 3 estaba desactivada. Doy clic a copiar a otro lugar y listo. Copiar a otro lugar en este caso quiere decir un resumen donde yo lo voy a colocar. Cumplamos entonces las 3 acciones. Rango de la lista se refiere a la base de datos. ¿Dónde está mi base de datos? Está acá en la hoja que tiene el mismo nombre. Se va a seleccionar desde el código de empleado hasta tiempo en la empresa con toda su información. Entonces selecciono desde la A1 hasta la J115. Solamente los datos, los resúmenes no son parte de. Luego que ya tengo seleccionada mi base de datos, podemos notar que acá la coloca entre el signo de dólar. Eso quiere decir que esa base de datos es fija. Coloco el puntero en rango de criterios y voy a seleccionar mis criterios.
cargo salario administrativo mayor o igual a 6,000, o es decir, de la A1 a la B2. Copiar a otro lugar, selecciona los títulos más un rango de filas, calculando, yo le voy a colocar más o menos de la A5 a la D140. ¿Para qué sirve este rango en blanco y los títulos? Para que me muestre o me filtre la información que yo necesito. Pero como tengo 115 datos, prefiero dejar líneas de más para no tener que corregir. Le doy a aceptar. Inmediatamente me está cumpliendo la condicionante. Voy a ampliar acá, que pertenezca al departamento administrativo y que tengan un salario mayor o igual a 6,000. Si todo esto es correcto, de una vez amplié las filas y columnas. Si todo esto es correcto, voy a detener la grabación. Ya nos funcionó el filtro avanzado. Me voy a vista, macros y detener grabación. La puedo detener acá o la puedo detener en la parte donde nos aparece la opción de este cuadrito que significa grabar o detener la grabación. Entonces voy a detener acá la macro, detener grabación. Listo, ya tengo entonces realizada la macro. ¿Qué sigue? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a validar nuestros departamentos. Esto quiere decir que cuando yo le dé clic administrativo, pueda desplegar el cargo, sí, ya sea el cargo, el título que ustedes tengan. Entonces le doy clic a administrativo, me voy a la pestaña datos. Esto es independiente de la macro. La macro ya pasó, ya le enseñé cómo se hace un filtro. Me voy entonces a la opción de validación. Le doy clic a validación de datos. En permitir cualquier valor le doy clic, despliego y elijo lista. Esta es una lista de cargos que yo tengo en la hoja base de datos. Este resumen ya lo había sacado anteriormente. Selecciono todos los cargos y le doy a aceptar. Inmediatamente cuando yo dé clic acá me van a aparecer y yo voy a poder cambiar. Ahorita no pasa nada. ¿Por qué? Porque necesito crear un botón para ejecutar la macro. Hay diferentes maneras de crear un botón para ejecutarla. Lo vamos a hacer en este momento a través de una forma. Me voy a ir a insertar, ilustraciones, formas. Busco cualquier forma, la dibujo y voy a escribir macro. Este botoncito en el área de formato de forma puede sufrir cambios si usted sí lo desea. Por ejemplo, cambiarle el color. ¿Sí? Contorno, si le quiero colocar un contorno. Efectos de forma, si le quiero colocar alguna iluminación. Esto es extra, esto no tiene nada que ver con la macro. La macro ya se hizo. Es decir, que para los términos de ejecutarla sí, pero para dibujarla o hacerle todos los tipos de formato, esto es independiente. Entonces acá voy a colocarle el color de letra automático, voy a agrandar un poquito, le vamos a colocar negrita y lo vamos a centrar, tanto vertical como horizontal. Muy bien, si ya tengo mi botón de la macro, vamos a dar clic derecho sobre la orilla del recuadro de del botón, buscamos asignar macro, selecciono filtros avanzados y le doy a aceptar, es decir, asigno la macro a este botón. Listo, doy un clic afuera, aparece una manita. Cuando usted cambia de cargo y le da clic a macro, van a cambiar. Acá me está mostrando docente y docente investigador. ¿Por qué me muestra los dos? Porque confunde. Porque es docente lo primero que hay. Pero si yo vengo en este momento y elijo únicamente docente investigador, le doy macro, lo va a ejecutar. ¿Sí? Y así sucesivamente puedo hacer los cambios que yo quiera, seleccionando el puesto o el cargo. Si no cumple la condicionante, pues definitivamente no lo va a encontrar. Y algo más importante es que puedo cambiar acá las opciones. Es decir, si yo quiero mostrar a los de 7,000,
o menores, mayores, como ustedes prefieran, le dan clic al botón de macro y funciona. Este campo del criterio mayor o igual a 6000 se puede cambiar por la cantidad que usted quiera, ya sea mayor o menor. Las macros, en este caso, por ejemplo, si usted dice cómo puedo borrar una macro, cómo la puedo modificar, me voy a vista. Acá en la opción de macros, despliego esta flechita y le doy clic a ver macros. Inmediatamente me va a mostrar la macro. Esa macro puede ser ejecutada, puede ser paso a paso o puede ser modificar. O sea, es decir, la quiero modificar, le doy clic a modificar. ¿Y qué puedo yo modificar? En este caso, por ejemplo, acá nos aparecen los rangos seleccionados. Si yo quisiera decir, bueno, fíjese que acá le voy a colocar, me equivoqué, le voy a colocar hasta la 30, por ejemplo, o puede hacer que sean más. Aquí estoy hablando del rango del copy a otro lugar. O sea, acá están el rango de la base de datos, que también la puedo modificar. Están los criterios que es de la A1 a la B2. Y está el rango que es copiará. ¿A qué nos referimos? Voy a cerrar, voy a guardar los cambios. Y cuando me refiero a esto, solamente voy a mostrar aquí en datos. Le doy avanzadas. Este es el rango de la lista, rango de columnas y el criterio. Es lo que me está mostrando la macro. Acá en vista, macros, ver macros y modificar. ¿Sí? O sea, las macros se pueden modificar, se pueden borrar, definitivamente que sí. En ver macros usted tiene las opciones para realizar o hacerle cambios a su macro. Vamos a ampliar acá un poquito. Algo importante que usted no va a realizar, por ejemplo, acá usted tiene 6 cargos y no voy a realizar 6 filtros. Únicamente voy cambiando. Por ejemplo, docente administrativo no tiene ese salario. Si le pongo 6000, puede hacer que sí. ¿Sí? Me cumple con la condicionante. Esa es entonces la parte muy aparentemente sencilla para realizar un filtro avanzado, en este caso o en esta hoja de datos, donde nosotros podemos filtrar la información. Por ejemplo, si usted pensara en colocar otro título, ¿se puede? Claro que sí, usted puede agregar los títulos que usted desee filtrar, no solamente los 4 que yo coloqué acá. Si usted dijera, por ejemplo, quiero saber el tiempo en la empresa, lo puede colocar y le va a dar el resumen, incluyendo el nombre, apellido, cargo y salario. Nos vemos entonces en un nuevo tutorial para poder continuar con las macros.